Bienvenidas y bienvenidos al podcast Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. La Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ICIPS, conducido por la psicóloga Doris Melissa Parada, presentan el podcast Consulta Psicológica. Un espacio de salud mental y bienestar integral, en donde junto a expertos profesionales y especialistas en la rama de la psicología, abordaremos temas de interés y de valor, explorando las complejidades de la mente y de las emociones, a través de conversaciones significativas que tocan temas que impactan en nuestro día a día. Y donde también conocerás sobre los distintos proyectos, investigaciones y servicios y actividades que la Escuela de Ciencias Psicológicas tiene para la población guatemalteca desde sus distintas carreras y ramas de la psicología. Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral, aquí en Universidad 92.1 FM y en las diferentes plataformas de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Comenzamos. Hola, hoy abordaremos un tema muy interesante sobre las funciones ejecutivas. Y para eso tenemos una invitada muy especial y muy querida por la escuela. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Psicológicas con más de 22 años de experiencia. Es educadora especial, tiene una licenciatura en psicología y una maestría en neurocognitiva. Y es candidata doctoral en neuropsicología clínica. Ella es la maestra Nadiezhda Van Tuylen. Bienvenida, maestra. Gusto en saludarte y tenerte por acá. Muchas gracias, igualmente. Gracias. No sé si dije bien tu nombre. Pero ahí estamos. Quisiera, maestra, que nos pudieras contar un poquito sobre las aportaciones que has hecho en la escuela y aparte de eso, ¿verdad? Las investigaciones, que nos contaras un poquito más de la experiencia que has tenido en ese sentido. Bueno, tengo, pues como tú dijiste, ¿verdad? 22 años de trabajar en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Mi área de especialidad es más en los trastornos del neurodesarrollo, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad desde 2017 de empezar a hacer investigación en temas de neurocognición, que es, digamos, la línea de especialidad mía. Y sobre todo en el tema de funciones ejecutivas y mirar esto con la población que atendemos en el centro de práctica. Pues además de eso, también soy docente en la jornada matutina. Doy clases en neuropsicología clínica y también doy clases en el electivo de educativa. Así que esa es, digamos, mi experiencia dentro de la escuela y la trayectoria que he llevado. Y aparte me imagino, tenías una clínica, hablando Sí. de, ¿verdad? Sí, tuve en algún tiempo un espacio que era como un centro, ¿verdad? En donde atendíamos niños con trastornos del neurodesarrollo, específicamente autismo, que esa es, dentro de todos los trastornos del neurodesarrollo, esa es la parte en la que más me he enfocado, ¿verdad? A estudiarla. Los estuvimos atendiendo durante un montón de tiempo, pero durante la pandemia, pues, las cosas se complicaron, ¿verdad? Claro, y ahí claro. hubo algunas dificultades. Actualmente sí trabajo también en la clínica privada. Qué bueno. Bueno, es importante para que nuestra audiencia sepa, ¿verdad? Bueno, para ya entrarnos al tema de funciones ejecutivas, ¿por qué la investigación de neurocognición es importante para la psicopedagogía? Fíjate que la investigación es básica para poder ir entendiendo desde el estudio de los sujetos sanos, ¿verdad? Por ponerles un nombre, desde el estudio de los sujetos sanos, el funcionamiento de nuestro cerebro. Okay, porque para poder hablar de todo el tema de educación y para hablar todo el tema de aprendizaje, pues necesitamos conocer cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, hacer investigación en neurocognición nos permite entender esos procesos mentales, el desarrollo del cerebro también respecto de la edad, ¿verdad? Y cómo estos procesos se van dando de manera natural en los niños y las niñas. Yeah.
cómo funciona el cerebro es vital para poder ver los aprendizajes. Entonces, por eso hacer investigación en neurocognición, que es el estudio de las funciones cognitivas, ir viendo cómo se van desarrollando, cómo la edad va influyendo en ese desarrollo, y si hay alguna dificultad ahí en esos momentos o hitos del desarrollo, si hay esas dificultades, pues entonces podemos ir identificando si se van a ver en el futuro algunos problemas para poder aprender, ¿verdad? Ya. Pero además, toda la parte del estudio de la neurocognición nos permite entender también cómo se desarrolla el niño dentro de su ambiente y su contexto. Entonces, nos permite ver o evaluar sus áreas sociales, nos permite ver sus áreas académicas, ¿verdad? Y predecir el futuro de ese niño, cómo va a ser, digamos, las decisiones que tome en el futuro, etcétera, dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Qué interesante. O sea que podríamos ampliar, o sea, ¿cómo podríamos ampliar si se pueden identificar esos problemas a futuro? Ujú. ¿Ok? Digamos que el cerebro funciona a partir de conexiones entre las diferentes partes que tenemos, ¿verdad? Antes se creía o había un mito que ahora se conoce como un mito, pero en su tiempo pues era lo que se entendía, ¿verdad? Que el Ajá. cerebro está seccionado y que esas secciones se encargan de funciones específicas como el lenguaje o como la percepción visual, percepción auditiva, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues ahora sabemos que nuestro cerebro no funciona así seccionado porque no es un ente seccionado, sino que funciona a partir de conexiones que hay entre todas las partes del cerebro, ¿verdad? También es un mito pensar que solo usamos un porcentaje de nuestro cerebro y el resto está dormido, ¿verdad? Eso tampoco es cierto. Usamos todo nuestro cerebro y para cada función o cada habilidad o proceso mental, cada función cognitiva, utilizamos varias áreas de nuestro cerebro que se forman en redes. Entonces, eso nos lleva a entender también que si esas redes cerebrales funcionan para una habilidad específica, todas las habilidades se relacionan entre sí. Y se ha descubierto o se ha entendido que estas funciones cognitivas son jerárquicas además. Es decir, hay unas que son, no quiero decir más importantes, pero que son como más organizadoras y otras que cumplen funciones de respuesta, ¿verdad? Ya. Entonces, pues sí, así es como Funciona. así es como funciona y podemos identificar a futuro cómo va a funcionar cierta habilidad si podemos ver cómo se va desarrollando desde pequeñitos, Claro. ¿verdad? Hay varios estudios en eso. Nosotros en ICIPS hemos hecho algunos estudios importantes y hay mucha teoría, digamos, al respecto. Ya, y lo explicabas tú en algún momento que es como, no puede funcionar una sin la otra, ¿no? Como una orquesta, ¿cierto? Sí, A ver. el ejemplo que usamos, ¿verdad? Ajá. Es que hay esta jerarquización de las funciones cognitivas, es como un director de orquesta o como un CEO, ¿verdad? El gerente de una empresa, que tiene una función que es dirigir a los demás y las demás funciones, como por ejemplo el lenguaje, la percepción, la conducta motora, todas esas son como subordinadas, ¿verdad? Y entonces, si el director de orquesta fuera o estuviese imposibilitado para hacer algo, Ajá. los instrumentos que cada una de esas funciones que acabo de mencionar serían como la orquesta, ¿verdad? Pues tal vez no sonaría tan bien, bonito, ¿verdad? ajá. Tan bonito. Ajá. Y entonces es importante ir identificando esta jerarquización para que todo el cerebro funcione adecuadamente y eso nos lleva a la metacognición, ¿verdad? Que es utilizar todas las partes de nuestro cerebro y todas nuestras funciones para ejercer una tarea o para realizar un aprendizaje. Ya, ok. Según la investigación, las funciones ejecutivas son habilidades que actúan como un supervisor de la metacognición, lo que tú decías. Estas tienen un desarrollo más lento que el resto de las habilidades cognitivas. Sin embargo, su disfunción en cualquier momento tiene consecuencias evidentes en los procesos de aprendizaje. ¿Es así? Sí, es correcto. Digamos, como ese director de orquesta o como el Ajá. gerente de la compañía, ¿verdad? Las funciones ejecutivas en este caso, pues son ese director de orquesta que regula cómo funciona el resto de nuestro cerebro. Y nos permite los procesos metacognitivos, que es utilizar todos nuestros procesos mentales para un aprendizaje específico. Ya, ok. ¿Cuáles son estas funciones o habilidades que nos permiten predecir los problemas o dificultades que enfrentará un niño en el futuro?
Las funciones, bueno, estamos hablando de funciones ejecutivas, ¿verdad? Que digamos en la cadena jerárquica, esas son como las más importantes. Estas funciones ejecutivas han sido estudiadas desde hace varios tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2000, Miyake y otros colaboradores lograron hacer una jerarquización de las funciones ejecutivas, y más adelante Adele Diamond entre 2006 y 2013 va afinando un poco este trabajo, ¿verdad? Y entonces lo que se plantea es que hay 3 funciones ejecutivas principales que nos sirven para desarrollar todas las tareas de nuestra vida y que regulan el resto de los procesos mentales. La primera, que es el control inhibitorio, ¿verdad? Es la capacidad de autorregularnos, de detenernos y de no responder a nuestro primer impulso. Y esto es tanto en cuestiones académicas, ¿verdad? Es decir, no distraernos, no ponerle atención a las cosas que están pasando en el ambiente, sino enfocarnos en lo que estamos aprendiendo, sino también en cuestiones de la vida diaria, ¿verdad? El control de las emociones, el no comerme eso que no me tengo que comer porque sé que me hace daño, ¿verdad? Claro. O sea, todo eso tiene que ver con el control inhibitorio. También tiene que ver, o la segunda función ejecutiva de la que estamos hablando, es la memoria de trabajo, que es sumamente importante porque la memoria de trabajo no es como la memoria a largo plazo o como la memoria a corto plazo, esto es una memoria activa que nos permite sostener información en la mente y utilizarla para algo específico. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú y yo estamos hablando, tú sostienes en tu memoria de trabajo lo que yo te estoy diciendo y puedes interactuar conmigo en la conversación y preguntarme cosas acerca de lo que estamos platicando. Pero si tu memoria de trabajo está afectada, es como que tuviésemos islas de información o cosas que se nos van y no logramos hilar esa conversación, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la lectura. Si nosotros estuviésemos leyendo algo y no sostenemos esa información en la mente, cuando llegamos al final del párrafo ya se nos olvidó lo primero y perdimos la lectura, ¿verdad? Entonces nos sirve tanto en la vida diaria como en las cuestiones académicas también. Y la tercera función ejecutiva principal o básica, digamos, es la flexibilidad cognitiva, que está relacionada con la capacidad de monitorear lo que hacemos y cambiar el plan, ¿verdad? Ser flexibles nos ayuda a adaptarnos. Si nosotros no tuviésemos flexibilidad cognitiva, en la pandemia nos hubiera ido terrible, ¿verdad? Totalmente. Y seguramente algunas personas la pasaron peor que otras y es debido a esa flexibilidad, ¿verdad? Cambiar el plan. Bueno, no podemos ir a dar clases presenciales, pues ahora las vamos a recibir virtuales. Y ahora en el regreso ya se acabó la virtualidad, ya podemos estar otra vez en contacto, pues vamos a regresar a lo presencial. Ser flexibles en ese aspecto nos permite adaptarnos mejor. Y entonces esto también aplica a la parte académica, ¿verdad? Claro. Entonces, si nosotros podemos medir esas funciones principales cuando los niños son pequeños y ver y compararlos con otros niños de su edad y ver cómo está su nivel de desarrollo, y a partir de eso se puede predecir cómo van a ser estos niños en el futuro. Y te pongo un ejemplo. Hay un estudio bastante interesante que se realizó en Nueva Zelanda por Terry Moffitt en 2011. Este estudio lo que plantea es que el autocontrol, o sea, este control inhibitorio, es sumamente importante para todas las actividades de la vida. Midieron a niños que eran pequeñitos, ¿verdad? Es un estudio longitudinal hermoso, más de 33 años, ya van como por el año 40 de estudio. ¡Hala! Y entonces han tenido esas poblaciones ahí cautivas, te voy a decir, ¿verdad? Y los estudiaron desde que nacieron. Cuando tenían 3 años los evaluaron, luego cuando tenían 6, cuando tenían 11, 20, 33 y ahora 40. Los 42 más o menos. Y bueno, lo que se dieron cuenta es que los niños que punteaban bajo en todas las tareas que implican control inhibitorio o autorregulación, ¿verdad? Que eran niños que eran más impulsivos, más llevados por el actuar, que primero pensar y después hacer. Encontraron que en su futuro, ¿verdad? En los años posteriores desarrollaron dificultades durante el periodo académico en la escuela, presentaban problemas en la lectura, en la escritura, o sea, bajo rendimiento académico. Luego fueron adolescentes que se involucraron en consumo de drogas, consumos de alcohol y otras sustancias, incluso crímenes, y también luego se dieron cuenta cuando evaluaron a los adultos que eran adultos que tenían menos riqueza, ¿verdad? Menos trabajos estables, porque responden más a esta parte impulsiva,
¿verdad? Y que incluso hasta en el tema de salud, ¿verdad? Eso que te digo, de no me como lo que no me tengo que comer porque sé que me hace daño. Pues bueno, estos niños que tienen bajos punteos en la evaluación cuando son pequeños del control inhibitorio, pues cuando son mayores presentan todas estas dificultades. Mientras que con los otros niños, los que puntearon bastante bien, eran niños mucho más estables, con relaciones laborales más estables, nunca se involucraron en cuestiones delictivas, ¿verdad? Incluso hasta la salud oral era más sana, ¿verdad? Que para los otros niños. Entonces, estos estudios lo que nos llevan a entender es que las funciones ejecutivas regulan tu vida, pero además las vamos a ir relacionando ya con aspectos específicos en la academia, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces los niños con dificultades de aprendizaje, nosotros hemos hecho varios estudios, y los niños con dificultades en el aprendizaje o niños que tienen problema, y no quiero decir los trastornos específicos del aprendizaje, pero en general, ¿verdad? El bajo rendimiento académico tiene que ver con un bajo desarrollo de funciones ejecutivas. Y creo que quería contar otra cosa, y es que, digamos, los niños que tienen bajo rendimiento académico y que tienen bajas funciones ejecutivas también tienen dificultades en sus relaciones con otros niños. Ay, ve qué interesante. ¿Verdad? Entonces, y en la vida adulta también. Claro, y en la vida adulta, o sea, eso se va como trascendiendo a lo largo de la vida. Y entonces los niños que tienen estas dificultades en el aprendizaje, que además también tiene que ver con el concepto que tienen de sí mismos, ¿verdad? Y etcétera, empiezan a tener dificultades en sus relaciones, y entonces el colegio y la escuela se convierten en una tortura, ¿verdad? Y no les gusta ir, y son niños que su apariencia es desordenada, ¿verdad? El niño que todo el tiempo anda con la camisa de desalineados, fuera. Desalineados, exacto. Ese es. Nosotros hemos visto en nuestros servicios psicopedagógicos, ¿verdad? La cantidad de niños que tienen esta lucha o esta batalla, ¿verdad? Todo el tiempo, de que no logran, y no es que no sean inteligentes, o sea, su nivel de inteligencia está bien, pero no logran rendir académicamente bien. Y uno dice, ¿pero qué le pasa si el niño es inteligente, verdad? Y es precisamente esta situación de funciones ejecutivas, ¿verdad? Que son niños que no se controlan, o niños que son muy inflexibles y que no se adaptan, ¿verdad? A los cambios tan fácilmente, que tienen una forma muy estructurada, muy rutinaria de pensar, y entonces quieren resolver un problema matemático de la misma manera 100 veces y no les sale, ¿verdad? Sí, y niños que también tienen problemas con la organización y la planificación de sus actividades. Entonces, niños que hacen la tarea en la casa, pero cuando llegan al cole al día siguiente no la entregan. Y entonces tienen malas notas porque no entregan las tareas, pero no es que no sepan, no es que no lo hicieron, es que no lo entregaron. Y eso es una cuestión de funciones ejecutivas. Claro, claro. Y con base a eso, ¿verdad? ¿Cuántas investigaciones se ha hecho sobre el tema de ISIPS y cómo ha sido el procedimiento? Bueno, nosotros hemos, desde 2017 que yo me involucro en ISIPS y empezamos a hacer investigación, hemos hecho alrededor de 2 estudios en temas de neurocognición, ¿verdad? Esto tiene que ver con funciones ejecutivas y otras cosas. Hemos hecho, bueno, y nuestros estudios han salido publicados en nuestras revistas, ¿verdad? Sí. Son estas, sí, Para que las podamos ir mirando. Sí. Perdón, para que las podamos ir mirando. Esta es la más viejecita, y esta es la más reciente que tuvimos el año pasado. Las demás son digitales, se pueden descargar en la página de la unidad de investigación profesional de la escuela. Pero bueno, ahí están publicados algunos de nuestros estudios. Hemos trabajado, como te decía, alrededor de 2 estudios en neurocognición y la relación que tienen con el rendimiento académico, ya que pues la población que viene a ISIPS es población primariamente con bajo rendimiento académico, ¿verdad? Claro. Hemos tratado de establecer los perfiles neurocognitivos de estos niños, que son niños entre 6 y 12 años, e identificar cuáles son como sus áreas más bajas, ¿verdad? Y sus áreas de más fortaleza, para sobre la base de eso hacer los programas de intervención, ¿verdad? O ver que los programas de intervención que ya hay, pues se ajusten a las necesidades de estos niños. Claro. Encontramos niños también en nuestra población
que tienen en su mayoría no solo bajo rendimiento académico, pero que esto tal vez sí está relacionado con su bajo nivel de inteligencia. Los niños que vienen tienen una inteligencia baja o promedio bajo, y eso pues sí que tiene que ver con el rendimiento académico, ¿verdad? Y hemos hecho estudios también con niños que tienen con sus pares etarios, digamos, los niños que vienen a ISIPS vienen referidos de diferentes escuelas, de diferentes partes del país, ¿verdad? Y entonces hicimos un estudio en 2018 o 19, no, el 2019, sobre niños de las escuelas, ¿verdad? De 6 y 7 años, para mirar cómo estaban sus perfiles cognitivos y compararlos con los niños que nosotros teníamos aquí y ver si en realidad las funciones ejecutivas tenían algo que ver con el rendimiento académico de los niños. Y lo que encontramos fue precisamente eso, ¿verdad? Sí. Que la memoria de trabajo de los niños en sus perfiles cognitivos que no salen, ¿verdad? La memoria de trabajo sale baja, son los niños que tienen bajo rendimiento académico. Niños que tienen bajo control inhibitorio, bajo rendimiento académico. Y niños que tienen baja flexibilidad cognitiva también, ¿verdad? La más importante de toda es la memoria de trabajo, esa de sostener información y después, bueno, ese fue uno de los estudios que hicimos. Y este estudio también resulta interesante porque en estos, digamos, en los niños que encontramos en ISIPS, todos tienen este bajo nivel intelectual. Pero estos niños en las escuelas no tenían bajo nivel intelectual. Y entonces esa es la variable que controlamos y ahí es cuando podemos comparar que la inteligencia sí es importante, pero no es un factor tan determinante como lo son las funciones ejecutivas. Por eso la importancia de trabajar las funciones ejecutivas. Claro. También cabe resaltar que cuando nosotros medimos la inteligencia, medimos dos componentes. El componente cristalizado, que es ese acervo cultural que tenemos, y ese no cambia con la edad, ¿verdad? Y el componente fluido, o sea, la inteligencia fluida, que esa sí está asociada a la edad y está asociada al desarrollo. Y entonces esa sí la podemos entrenar. Y en 2022 hicimos un estudio en donde relacionábamos la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas con la inteligencia fluida para ver si es lo mismo, porque hay algunas teorías o algunas hipótesis, mejor dicho, de algunos estudiosos de este tema, como Alfred Ardila, por ejemplo, que plantea que la inteligencia fluida es lo mismo que la memoria de trabajo. Y entonces nosotros quisimos hacer ese estudio para mirar qué es lo que hay, ¿verdad? Es un estudio, realmente. Sí, y es un estudio, una revisión sistemática de toda la literatura que hay. Y además hicimos otro estudio en 2019, precisamente de hacer esta relación nosotros, ¿verdad? Y luego la revisión sistemática para ver qué encontramos. Y efectivamente encontramos que sí existe una relación importante entre la inteligencia fluida y la memoria de trabajo. Quiere decir entonces que si nosotros entrenamos nuestra memoria de trabajo, nuestro nivel de inteligencia también va a mejorar. Claro, ¿verdad? definitivamente. Entonces, pues esos es un poco los estudios que hemos hecho con estas poblaciones, ¿verdad? Fuera de ISIPS y dentro de ISIPS, y también de la revisión de la literatura que tenemos. Que realmente creo que es un gran aporte no solo para la universidad o para la escuela, sino para la población en sí, como tú lo decías, ¿no? Y partiendo de ahí, ¿cuáles son las cuestiones éticas a tomar en cuenta en las investigaciones? Por ejemplo, me hablabas de los niños y los padres, ¿cómo se dio esa acuerdo? Es importante en todas las cuestiones éticas tomar en cuenta que estamos trabajando con sujetos humanos, ¿verdad? Y entonces estos sujetos tienen que tener la posibilidad, y bueno, y son menores de edad además, ¿verdad? Porque trabajamos con niños, entonces tenemos que tener el consentimiento de los padres, y esto es un consentimiento informado, ¿verdad? En donde el principio de no daño es de los principales, ¿verdad? Entonces, y tampoco hacemos investigación a cambio de algo, claro, ¿verdad? Más que del puro gusto de la investigación y el aporte. Entonces, claro, les pedimos a los papás un consentimiento informado y les explicamos de qué va todo el estudio, cuántas horas va a durar el estudio y que no, pues los niños no van a salir dañados, que en el momento en el que el niño esté cansado, pues vamos a parar, etcétera, ¿verdad? Es decir, buscando el bienestar del niño.
Hacemos paralelo a esto una capacitación a personas importantes para los niños, como por ejemplo sus maestros o los papás, ¿verdad? Para que sepan de qué va, no solo de qué va la investigación, pero cómo pueden ellos aportar a la educación de sus niños. Y bueno, y le hacemos también un asentimiento a los niños, ¿verdad? Ellos tienen que estar de acuerdo en participar y ellos nos dan con su huellita o con su nombre, ¿verdad? Su asentimiento, y les explicamos cómo va a ir el procedimiento. En el momento en que el niño decide que ya no quiere, pues ahí se para. Y si los papás quieren retirar al niño del estudio, pues también. Todo esto pues es de manera anónima, ¿verdad? O sea, no hay mucha confidencialidad de los datos y se utilizan únicamente para la investigación dentro de la escuela. Buenísimo. Y ya para ir cerrando, mi querida Nadi, recomendaciones para los maestros, padres de familia, que tengan un chico con estas funciones, ¿verdad? O poder estimular, o cómo hacer esto. Las funciones ejecutivas se pueden estimular desde dos perspectivas. Una, la que se estimulan los procesos mentales, y de esa nos encargamos nosotros los especialistas, te voy a decir, ¿verdad? Ajá. Esa es la parte nuestra, como ir entrenando los procesos. Y esto se puede hacer a través de programas digitales o de actividades muy específicas. Pero la otra parte, la que sí le corresponde a los papás y a los maestros trabajar en casa, es la destreza. Es decir, poner en práctica estas funciones ejecutivas. Entonces, si estamos hablando de recordar cosas, por ejemplo, podríamos decirle a los papás, ¿verdad? Si van a ir al supermercado, la lista del súper al niño y que el niño se recuerde de las cosas que tiene que llevar, 5 o 6 elementos, fácil. Claro. ¿Verdad? Cuando llegan al súper, pues ya el niño se tiene que acordar y traerlo. Una forma más efectiva de trabajarlas es a través de la cocina, por ejemplo. En la cocina nosotros tenemos que seguir un orden de los pasos, tenemos que echar ciertas cantidades de ingredientes, tenemos que ponerle cierto tiempo. Si nosotros no tenemos pendiente eso, quema. Se nos quema el agua, Sí, ¿verdad? ajá, exactamente. O se nos quema la olla, ¿verdad? Y no sale la comida y nadie se la va a querer comer, y etcétera. Bueno, la situación entonces es, podemos utilizar esta herramienta, ¿verdad? En casa, utilizar la cocina como un elemento para el entrenamiento de funciones ejecutivas, seguir el orden de los pasos, planificar, ¿verdad? Hay que prever, no me puedo meter a hacer un pastel si no tengo los ingredientes, ¿verdad? Claro, y no puedo batir los huevos antes de ver si tengo la leche y la harina. Sí. Entonces, bueno, esto es una forma muy práctica de entrenar funciones ejecutivas. Y la tercera forma que yo diría de entrenar las destrezas y también los procesos mentales es la música. Le hemos apostado a la música como el mejor elemento para entrenar funciones ejecutivas. Y la música no es solo escuchar, ¿verdad? Es la música como instrumentalizarnos, tocar un instrumento musical, y mejor si somos parte de un grupo, aunque seamos 3 o 4, ¿verdad? Formar nuestra propia bandita. Claro. Porque eso nos permite interactuar con otros, y como ya vimos que eso tiene que ver con nuestras relaciones con otros, mirar al otro, escuchar al otro, atender, ¿verdad? Y para hacer una sinfonía real, ¿verdad? Claro. O sea, una música real, pues tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención, tenemos que planificar, tenemos que prever, y eso con la música va. Entonces, si podemos incluir la música dentro de las actividades de nuestros niños. En el colegio, en la escuela, en todos lados, ¿no? Y para el Ministerio de Educación, esto es un mensaje claro. Claro. ¿Verdad? Necesitamos que haya música dentro del pensum, dentro del currículum nacional base, Sí. no como una clase más, ¿verdad? Ni como formación artística, sino como algo que en realidad alimenta el cerebro de los niños y las niñas, y que vamos a poder mejorar así funciones ejecutivas también. Sí. Pues muchísimas gracias, Nadi. De veras, este es un mensaje no solo para el Ministerio de Educación, sino para todos, ¿verdad? Poder estimular desde casa, desde la escuela, desde la clase, estimular a los niños. Creo que eso es muy básico. Así que yo creo que esto da para más, ¿no? Pero ya se nos acortó el tiempo. Gracias, Nadi, por estar acá. De verdad, yo creo que vamos a tener otra plática más y seguro vamos a seguir abordando más temas. Y aquí con mucho gusto te esperamos. Muchas gracias por tu espacio. Claro, con mucho gusto. Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Así llegamos al final de otro episodio de Consulta Psicológica, un espacio de salud mental y bienestar integral. Y recuerden que la salud mental es un viaje continuo.
En Consulta Psicológica le daremos información valiosa con herramientas prácticas que puedan ayudarle a alcanzar un estado de bienestar integral. Nos encontraremos en una próxima Consulta Psicológica con la maestra Doris Melissa Parada. Un programa de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través del programa de divulgación del Instituto de Servicios de Investigación Psicopedagógica ISIPS por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad. Búscanos en las diferentes plataformas de redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como PsicoUSAC. Hasta pronto.